Dios nos bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. Dios nos bendiga más. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la carta de Santiago. Hay dos versículos muy conocidos en el capítulo 4. Santiago capítulo 4. Tomamos los versículos 5 hasta el versículo 10. Hay una serie de imperativos, de mandamientos que son vitales, son esenciales para la vida de oración. Dice la palabra, la leemos: para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Puede sentarse, amados hermanos. Santiago es el hermano del Señor, por decir el medio hermano del Señor, ¿verdad? El que se convierte después de la resurrección de Cristo, a quien el Señor se le aparece y tiene ese gran encuentro, esa gran revelación de Jesús. Cuando antes Jesús había ejercido su ministerio, ellos solo habían estado observando, a veces criticando, solo a la expectativa, por ratos dudando. Pero cuando Jesús resucita, muere y resucita, Él tiene un encuentro grande y se convierte en uno de los líderes, por qué no decir el líder principal en la iglesia de Jerusalén. Un hombre de Dios con gran autoridad, hermano, con mucho celo y con un mensaje incisivo que toca los elementos torales de la vida cristiana. La carta de Santiago es esencialmente, hermano, toca los aspectos éticos y morales y espirituales de una iglesia. Pero queremos enfocarnos de manera muy precisa en los versículos que hemos leído. Todo esto que hemos leído, hermano, está en contexto de la oración. O sea, la oración no es algo que vamos a aislar de otro tipo de actitudes. O sea, hoy usted debe decir: mire, oren por nosotros. Estamos orando, dicen en cualquier grupo. La oración se ha vuelto popular en muchos círculos, como se ha vuelto popular el ser cristiano. Hoy hay mucho cristianismo nominal, muchas personas que profesan ser cristianos, donde sea Dios le bendiga, bendiciones por allá, Dios le bendiga. Se ha vuelto popular, ¿verdad? Común, cualquiera hoy profesa, dice ser cristiano, ¿verdad? Aunque en su manera de vivir lo niegue completamente. Entonces, esa manera superficial de la fe hoy en día también es llevada al terreno de la oración. En los grupos de WhatsApp donde intervienen personas no cristianas, dicen: hay que orar, ¿verdad? Hay que orar, mientras al ratito hablan un montón de boconadas y cosas terribles. Luego que se viene una situación difícil, dice: hay que orar, dice, ¿verdad? Y hasta se atreven a decir: estamos orando, ¿verdad? Pareciera que no se le está dando el sentido. La iglesia, hermano, es el único organismo a quien Dios ha dado poder y autoridad sobre la tierra en aspectos espirituales. La autoridad no la tiene un gobierno, no la tiene un congreso, no la tiene un senado, una cámara, no la tiene ninguna institución
Es la iglesia a la única que el Señor le dijo: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y para que esa autoridad sea evidente, hermanos, sea notable, también necesitamos, hermanos, que la oración sea el punto de conexión para que esa autoridad sea real. Usted sabe que es notable, hermano, cuando un cristiano ora. No se necesita tener tanto discernimiento para entender cuando una persona es de oración y cuando no es de oración, ¿verdad? Es evidente en su manera de vivir, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en sus pláticas. Se puede notar si esa persona es de oración o no es de oración, ¿verdad? Así es de que la oración es tan difícil de esconderla, ¿verdad? Se vuelve evidente a través de una vida que refleja la grandeza de Dios. Así de que la iglesia, como una entidad que le ha sido dada autoridad, esa autoridad se vuelve real cuando se vive conectado con la fuente de autoridad. La autoridad no se consigue, hermano, en un culto necesariamente. La autoridad no se consigue en un congreso de pastores, de misioneros, de profetas, de apóstoles o cualquier tipo de evento eclesiástico. La autoridad únicamente viene del Señor. Yo puedo traer por allá un tremendo predicador, un tremendo apóstol, para que venga a ponerles el manto encima y qué sé yo, ponerle la mano, pero eso solo va a ser un evento. La autoridad viene de Dios. Ahora se le dan grandes ofrendas a un apóstol para que venga a ungir a otro de apóstol, para que lo venga a ungir de pastor, ¿verdad? Pero lo que yo entiendo en la palabra, que lo único que da autoridad, que da poder, que da unción, es el Espíritu Santo. Amén. De ahí ningún hombre lo puede dar, ¿verdad? Entonces, esa fuente de autoridad viene de arriba, y para que esa autoridad sea evidente, necesitamos la oración. La oración no es algo sustituible, negociable, es indispensable. Como es indispensable el aire, el oxígeno para vivir, el agua para vivir. El agua es más indispensable hasta que la comida, ¿verdad? El aire es indispensable más que cualquier otra cosa. Sin esos elementos no se puede vivir. Así la oración es el elemento vital que fortalece, que da poder, que da fuerza, que da vigor a cada creyente. Ahora, tenemos algunos recursos o un recurso vital para poder tener esa vida de oración. Y en el versículo primero que dimos lectura, en el versículo 5, habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, y dice la palabra que nos anhela celosamente. Capítulo 8 del libro de Romanos, versículos 26, 27, dice que el Espíritu Santo ejerce, hermano, una función muy importante en la oración. Porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu que está en nosotros intercede con gemidos indecibles. O sea, nadie puede orar eficazmente si no tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, necesita tener esa llenura, esa unción, esa efervescencia, para que la oración pueda tener esa fluidez, ese impacto y esa respuesta. Ese Espíritu que le ha hecho morar en nosotros y que nos anhela, que nos cela a nosotros. Lleva esa idea, hermanos, a la idea de las relaciones de una pareja, sea de noviazgo o de matrimonio. Cuando una de las partes, hermano, empieza a tener acciones que no corresponden a la relación o que dañan la relación, uno de ellos coquetea con otra persona, inmediatamente la persona que dice amar, empiezan a actuar los celos, siente que está siendo amenazada esa relación, siente que le están quitando a esa persona, siente que algo anda mal. Y así es el Espíritu Santo en un creyente, lo anhela a usted celosamente. Por eso la palabra celoso, hermano, no solo es un adjetivo calificativo de Dios, sino que es uno de los nombres de Dios. Dios es celoso con mayúscula. Es celoso. O sea, Él no permite, no tolera, no admite a otro que no sea Él viviendo en nosotros.
Él no comparte su gloria con nadie. Él rechaza de nosotros todo aquello que no está enlazado con su voluntad. Así de que Él dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente porque Él quiere vivir entronizado y ayudarnos a nosotros en la vida de oración. El Espíritu nos anhela celosamente, el Espíritu intercede por nosotros. De ahí que el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, a la iglesia de Filipenses, les dice que no contristen al Espíritu Santo. En el libro, en el Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice: no apaguen al Espíritu Santo. Y Efesios 4:30 dice: no contristen al Espíritu Santo. Cuando usted ha contristado al Espíritu Santo o ha apagado al Espíritu Santo, ya no puede orar con libertad. Usted está desmotivado, está de capa caída, ya no tiene esa relación, esa intimidad, porque ha contristado y ha apagado al Espíritu Santo. Así de que necesita volver a restaurar esa relación, volver a reconciliarse con el Espíritu Santo y volver a encender la llama del Espíritu Santo para que la oración pueda ser eficaz. Porque el Espíritu vino a usted para ayudarle a orar. Un creyente que tiene al Espíritu señoreando, llenando su vida, no va a decir: hermano, ya no tengo palabras para orar, se me terminó la oración. Porque el Espíritu va a estar va a estar fluyendo desde adentro, no solo en el lenguaje natural, sino en el lenguaje espiritual. El Espíritu va a estar intercediendo con gemidos indecibles, porque a veces no sabemos ni siquiera mentalmente, ya no tenemos el ordenamiento racional para orar, pero el Espíritu Santo sí intercede. Yo creo que usted ha vivido un momento cuando sale un gemido de su interior, donde usted casi ni sabe por quién está orando, pero el Espíritu Santo lo está usando a usted para orar por esa necesidad que allá a la distancia, que se yo en la familia o en cualquier lugar, Dios está operando, porque el Espíritu ya no es usted orando, sino el Espíritu intercediendo a través de usted. Entonces, ¿cómo podemos nosotros orar sin el Espíritu Santo? Solamente como algo aprendido, como algo razonado, porque se lo oímos a fulano: mire qué bonita oración, me la voy a aprender yo también y la voy a repetir yo. Y esa oración no sale de adentro, ya no es operación del Espíritu, sino operación de la mente. Y entonces, como tal, esa oración no tiene eficacia, porque no es algo que procede de la obra del Espíritu en usted, sino algo sencillamente producto del aprendizaje o de la razón. Entonces, este es un principio importante. La obra o la tarea del Espíritu Santo en su vida, en la oración, el cual lo anhela celosamente. Por eso creo que cada vez que oremos tenemos que decirle: Señor Espíritu Santo, ayúdame a orar. Amén. Ayúdame a orar como conviene. Ayúdame a orar como tú quieres. Ayúdame a orar de la manera correcta, de la manera de vida. Porque la oración no es un patrimonio humano, no es una tarea humana meramente, es sobrenatural. Porque solo el Espíritu Santo puede ayudarnos realmente a orar. Es por eso, hermanos, que aunque la oración, los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Así como Juan enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Jesús enseñó no necesariamente un texto de oración, sino una pauta de oración. Una cosa es enseñar un texto y repítanlo, y otra cosa es enseñar una pauta de oración. El Padre Nuestro, ¿en cuánto tiempo se puede decir? Yo creo que en 1 minuto se dice, ¿verdad? 1 minuto, no más 2 minutos. Imagínense, ya oré, hermano, ya estuvo mi oración. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y ya estuvo, ¿verdad? En 2 minutos oré. Pero el Padre Nuestro, hermano, no es un texto para repetirlo, sino una pauta, un bosquejo. Amén. Un bosquejo que plantea todas las razones y elementos que la oración puede contener. Ese es otro estudio, ya estudia el Padre Nuestro. Pero
nos damos a entender que en todo ello el Espíritu Santo, hermano, lo necesitamos. Lo necesitamos para una oración eficaz. Pero luego, más adelante, el versículo 5, versículo 6, nos habla de una condición también. La oración no solamente es un conjunto de palabras, debe estar rodeado, de hermano, de una verdadera condición o un contexto correcto. Santiago ya dijo antes de ello, dice: pedís y no recibís porque pedís mal. La oración no solamente demanda hacer frases correctas, también tenemos que tener, hermano, un corazón correcto para orar, ¿verdad? Las frases pueden ser bonitas, arregladas, muy teológicas, pero no basta eso. Hay que tener el corazón en las condiciones correctas para orar. Ustedes piden y no reciben, ¿por qué? Porque piden mal. En otras palabras, hay una motivación equivocada a la hora de orar. Hay una motivación. Yo puedo estar orando para que me vean. Ese hermano sí es tremendo para orar. Yo puedo estar orando porque quiero recibir poder de lo alto para que la gente vea que tengo el poder de Dios. O sea, cualquier motivación de tipo egoísta que presuma de grandeza, hermano, ya es perversa, ya no es correcta. Entonces, la Escritura nos está hablando de la condición del corazón para orar. Él da mayor gracia. ¿Qué es gracia, hermano? Es todo ese favor que no merecemos nosotros. Qué bonito, hermano, es saber que vivimos por esa gracia. Somos salvos por esa gracia. Todo lo que hemos recibido es por gracia. O sea, no es porque merecemos, no es porque hemos dado la medida, no es porque tenemos la capacidad ni porque tenemos los méritos, sino porque Dios es un Dios de gracia. Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vino lleno de gracia y de verdad. Y esa gracia es la que nos tiene aquí a nosotros. Amén. No es nuestros méritos. Entonces, Él dice que da mayor gracia, o sea, su favor se extiende de manera inmensa. ¿A quiénes? ¿A quiénes se extiende esa gracia? ¿A quiénes? A los humildes. Pero resiste. ¿Qué resistir es? Es hacerle frente, soportar, no tolerar. Cuando la Biblia me dice resiste al diablo, le está diciendo sopórtalo, no te rindas, no cedas a la presión, no te aflojes ante su presión, no aceptes sus pretensiones, ponle barrera, no permitas que avance. Es soportarlo, es, hermano, ponerle una barrera para que él no pueda pasar. Entonces, Dios está diciendo que para orar también necesitamos un corazón humilde. Usted dice: hermano, sí, pero yo me humillo. Mire que una cosa es humillarse y otra cosa es ser humilde. Manasés tuvo que humillarse ante Dios, pero no es que era humilde. Se humilló porque vino el peso del juicio, vino la presión, vino el sufrimiento, vino la crisis y tuvo que humillarse. No siempre la persona humillada es humilde, porque la humillación puede ser el resultado de una circunstancia que nos está presionando. Pero el ser humilde es un estado del corazón, es un estado de la persona, es carácter. Ser humilde es carácter. Humillarse es solo una reacción que puede ser provocada por una circunstancia difícil que se nos ha venido encima. Ay, me tuve que humillar, hermano. Se tuvo que humillar, pero no es humilde todavía. Y aquí Dios no solo quiere que usted se humille hoy. Ay, me tiro al suelo humillado, porque le han caído todas las plagas encima, las desgracias encima, los problemas encima. Y vengo, bueno, y algunos ni así se humillan, ¿verdad? Ni con toda la avalancha encima, ni con todas las cargas encima, ni con todos los problemas encima, ni así se humillan, ¿verdad? El espíritu de Faraón los tiene bien agarrados, ¿verdad? Faraón resiste a humillarse, aunque le caigan las 10 plagas, él sigue altivo, él sigue soberbio, él no cede, ¿verdad? Pero hay otros que se humillan,
que se humillan. Pero más allá de humillarnos, necesitamos un corazón humilde. El corazón humilde, hermano, no presume de nada. Al contrario de ser humilde, pues está el orgullo, en la contraparte. Y en el orgullo, hermano, la persona orgullosa siempre está demandando algo. El humilde no demanda nada. El orgulloso siempre exige algo para él. El humilde no exige nada para él. El orgulloso, hermanos amados, siempre quiere que le reconozcan lo bueno que hagan y hasta que se lo aplaudan también, porque tiene un corazón orgulloso. Hay tantas maneras de probar nuestro orgullo, hermanos. Cuando alguien nos critica, nos señala de manera injusta y nosotros se nos paran las orejas y se nos calienta la sangre, pues eso ya es una pauta, hermanos. Se encendió el farolito y dice que el orgullo está dentro. Aunque usted no salga con el machete desenvainado y no vaya a agarrar del pelo a la persona y a revolcarle y a decirle: ¿y vos por qué te metes con mi vida? Desde el momento que ya se desencajó, desde el momento que ya se puso de mal carácter, ya, hermano, el farolito dice que el orgullo está dentro. Que está dentro. Que tantas cosas buenas que he hecho y no me las han reconocido, no me las han valorado, no me han tomado en cuenta. Eso ya mostró, hermanos, que hay una cuota de orgullo, porque está demandando reconocimiento, está demandando algún tipo de trato especial por lo que ha hecho. Y entonces ya el orgullo está por ahí. No se le reconoció el mérito, no se le tomó en cuenta, no se le dio el aplauso, no se le sirvió la comida como él la quería, no le dieron las atenciones que demandaba, y a eso le puso de poco mal. Por lo menos ya la carita se le puso así medio destemplado. Ya eso indica, hermano, que hay una cuota de orgullo. Como el tema del orgullo, hermano, no puede medirse en función de porcentaje. No puede decir usted tiene 50 de orgullo ni 80 de orgullo, ¿verdad? Eso no se puede determinar porque son términos abstractos. Pero, hermanos, lo que sí sabemos es que cuesta ser humilde. Es más, alguien que diga que es humilde es el más altivo. El que dice: ay, que no, yo soy humilde, hermano. Mire, el humilde nunca dice que es humilde, demuestra que es humilde. Va a vivir humildemente, ¿verdad? Como tampoco ser humilde es andar todo estartalado, sin bañarse, con la ropita toda juca ahí, que pobrecito, que ni levanta la cara. Eso tampoco es ser humilde. Hay personas que usted las mira todas descuidaditas, mal vestidas, hermano, que ni hablan, pero les toca un poquito el ego, hermano, y va a ver cómo se les sale el indio, cómo se les revuelve el diablo adentro, hermano. Porque eso demuestra de que la humildad no está en la cara, no está en la ropa, no está en el pelo, no está en nada de todo eso. Hay hombres ricos, hermanos, que son más humildes que muchos pobres, ¿sí? Hay personas con tremenda preparación intelectual que son más humildes que unos que apenas, hermanos, hemos ido a la sexto grado, ¿eh? Entonces, no tiene nada que ver, hermanos, con el nivel económico, con el nivel social o intelectual. Es asunto del carácter, es asunto del corazón. Y aquí dice la palabra entonces que cuando hay un corazón humilde, hermanos, Dios le da mayor gracia. Su oración va a ser más eficaz. Su oración va a tener victoria. Así de que es un punto de examen para nosotros. Examinar nuestro corazón si todavía quedan, hermanos, quedan residuos, o a veces no residuos, maletas de orgullo a veces en nosotros que nos están bloqueando la vida de oración. ¿Qué nos dice Isaías en el capítulo 66? Hay una palabra bien especial ahí. En el capítulo 66, si quiere, puede buscarlo. En el último capítulo del libro de Isaías. Vamos a ver. Capítulo 66 dice el versículo 2: mi mano hizo todas estas cosas. Así todas esas cosas fueron, dice Jehová. Pero, ¿qué le interesa más a Dios? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra.
no solo el que se humilló hoy, porque está con la situación hasta el pelo, hasta las orejas de problemas, sino el humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. O sea, aquel cuyo espíritu se quebranta por la palabra, es dócil a la palabra y no tiene una actitud ingreída, soberbia, contumaz ante la verdad de Dios, sino que tiene una actitud que tiembla, o sea, es dócil, sensible a la palabra. Dios dice que Él deja de interesarse por las estrellas. Él hizo todo para Él, pero Dios dice: me dejo de interesar por el trono y por las estrellas y por los astros y por toda la creación, pero me quiero enfocar más allá de todas las cosas que yo he hecho. Dios dice que no está extasiado por la creación. Dios está extasiado, enfocado por el corazón humilde que tiembla ante su palabra. Dios podía pasar todo el día como el dios Narciso, el dios de la mitología griega, viéndose en el espejo todo el día. Oh, todo lo que yo he hecho, todas las miles de millones de constelaciones, viendo el espacio, toda la inmensidad del espacio sideral, toda la gloria de la creación, todo lo que he hecho, la inmensidad de los océanos y todo. Dice Dios: pero yo no estoy interesado en lo que yo he creado, sino que estoy interesado en el corazón, en el hombre de corazón humilde y que tiembla ante mi palabra. Amén. Así es de que, hermanos amados, aquí no se trata de orar bonito, de orar con elegancia de palabras, de orar con gran lujo de frases teológicas y orar, hermanos, hasta en hebreo y hasta en griego, como el hermano aquel, el teólogo que pensaba que iba a impresionar a Dios. Oh, Dios derrama el Paracletus. Digo, hablando en griego, el Señor va a mover su gloria sobre mí, ¿verdad? Mientras viendo el indio de poca letra, el indio medio pelo parado, digo: Señor, chorreame la bendición de Dios. Y como Dios, hermanos, Él no le interesan las palabras bonitas. A Dios no le interesa la semántica de las palabras, hermanos. A Dios le interesa, hermanos, desde dónde sale lo que decimos, hermanos. La condición del corazón de donde sale. Amén. Él dijo, entonces, así de simple. Y aquel indio que dijo chorreame empezó a ser lleno del Espíritu Santo. Imagínense. Amén. Entonces, Dios dice, el Señor no está interesado en lo impresionante del predicador, del que ora, de lo bonito de las palabras, sino en la condición de su corazón. ¿Por qué? Dice, Él da mayor gracia. Él se complace en bendecir, en entregar su favor a quienes, a los que son humildes, pero resiste a los soberbios. Y le vuelvo a repetir, no solo hay que humillarse, hay que ser humilde. Hay gente que se humilla, hermanos, cuando ya no hayan que hacer, ¿verdad? Hoy sí, hermano, pero apenas superan la situación del problema y otra vez vuelven a ser lo que son soberbios, ¿eh? Porque ese es carácter. Ser soberbio o ser humilde es el carácter de la persona. Humillarse es una acción momentánea, ocasional, que puede ser provocada por alguna situación, bien por el toque de Dios, bien por los problemas, pero el ser humilde es carácter. Amén. ¿Me entendió, hermanos? Necesitamos ser humildes para buscar el rostro del Señor, porque Él da mayor gracia. Él extiende su gracia infinita al corazón humilde. Así de que dile: Señor, seré humilde yo, Señor. Hoy soy de los que con nada se enojan porque me critican. Soy del que se resiente porque no me tomaron en cuenta. Soy del que se resiente porque no me visitan. Soy del que se resiente porque no me celebran, ¿eh? Soy del que se enoja cuando le tocan un poquito sus intereses, ¿eh? Que rapidito se infla como sapo, ¿eh? Si ese soy yo, hermano, eso me dice que no soy humilde, ¿verdad? Porque fácilmente me enojo, me enfurezco, con nada estoy, hermano, de capa caída. Y eso me dice que necesito ser
humilde. Si tan rápido contesto cuando me dicen algo y corro a defenderme, eso me dice que me falta humildad todavía. Ahora, el otro principio está en el sometimiento a Dios. Someterse a Dios, resiste al diablo, huirá de vosotros. ¿Qué es someterse, hermano? Es reconocerlo a Él como tal. Él es Dios soberano, omnipotente, a quien no se le discute, a quien no se le censura, porque Dios siempre tiene la razón. Me someto a lo que Dios dice que Él ha establecido. Un principio fundamental que debe regir la vida cristiana es el señorío de Cristo. El principio del señorío de Cristo determina quién es Él y quién soy yo delante de Él. Si Él es el rey, yo no puedo ser otro rey. Yo soy solamente un esclavo de Él. Si Él es el Señor, yo soy el esclavo. Pero a veces vivimos al revés. Queremos que Él sea nuestro esclavo, nuestro mandadero, y nosotros los señores. Y hasta demandamos, ¿verdad? Y ordenamos. Y pensamos que Dios está obligado a hacer lo que nosotros queremos. Cuando Él es el Señor, vamos a someternos en lo que Él diga. Es que someterse, hermano, no es fácil cuando lo que Dios pide va en contra de nuestros propios intereses y de nuestra propia voluntad y de nuestros propios caprichos y de nuestros gustos. Porque Dios llamó a Abraham su amigo, hermanos. Porque Abraham estuvo dispuesto a someterse a Dios en todo, hasta el punto de agarrar a su propio hijo, al único que tenía, porque no tenía más, hablando de hijo del matrimonio, el único que amaba, y llevarlo a un altar, a un monte, para degollarlo y quitarle la vida, porque Dios se lo estaba pidiendo. A veces nosotros decimos: Señor, esto sí, pero esto no, ¿verdad? Esto sí lo voy a hacer, pero esto no, Señor. Tú sabes que yo no puedo, ¿verdad? Y estamos condicionando, pero aquí el mandato es someteos, amén. Si hay que someterse, Él manda, amén. Yo no pongo las reglas, no pongo las condiciones, las pone Él. Cuando dice someterse, es que Él pone las reglas, es que Él determina, Él ordena, no yo. El someterse es importante, porque al someterme a Dios, eso me confiere autoridad, amén. La autoridad no viene, hermano, por ponerle un manto encima. La autoridad, esos actos, hermanos, simbólicos del Antiguo Testamento, del manto, hoy solo es simbólico, ¿verdad? Allá sí era algo literal, le ponía el manto el profeta el uno al otro, y eso decía que tenía la autoridad delegada sobre él. Pero hoy, hermano, no es entregar un manto, no es entregar un cetro, no es entregar un trapo, no es entregar nada. La autoridad se consigue en la medida que nos sometemos al que tiene la autoridad. Amén. Eso nos da autoridad. Eso nos confiere autoridad al someternos a Dios. Y luego, esta es una batalla. Esta es una batalla. Y en esta batalla, hermano, ¿qué hay que hacer? Resistir al diablo. Fíjense que hay que aclarar esto, hermano, porque a veces los cristianos pentecostales pues somos tremendos para reprender al diablo, ¿verdad? Y nos reprendemos todos los diablos habidos y por haber, ¿verdad? El diablo de sueño, el diablo de pereza, el diablo de todo, todito los demonios. Bueno, hoy hay tremendas listas de demonios, ¿verdad? Tremendas listas, ¿verdad? Pero más allá de tener listas de demonios y ser expertos en demoniología, hermanos, hay que resistirlo, es más importante, hermano. Es decirle: no me importa cómo se llame. Algunos dicen: mire, si yo le menciono el nombre al diablo, el demonio ese se va a ir. Usted puede pedir revelaciones cómo se llaman todos los demonios, y eso no va a ser tan importante. Usted puede hablar: hay muchos hoy que presumen de tanta revelación y conocimiento sobre demoniología que se saben una gran cantidad de nombres de demonios. Yo no le digo que está malo que sepa nombres de demonios, pero yo creo que eso no es lo más importante. Lo que dice la Biblia es que lo resista, que no les dé terreno, que no les dé espacio, que no haga alianzas, que no les ceda terreno, que les diga no.
que cuando él le insinúe, le propone como el Satanás le propuso a Jesús, todo esto te doy si postrado me adoro, usted diga no. Y aunque se vengan todas las ofertas, diga no. Y aunque quiera proponerle lo más bonito, usted diga no. Eso es resistir al diablo. Antes que reprenderlo, hay que resistirlo. Amén. Porque si usted no lo resiste, aunque le esté pegando miles de gritos, va a quedar sin garganta, sin amígdalas, y el diablo se va a reír de su propia cara. Porque usted le ha entregado el terreno. Le ha entregado el terreno de su casa. Tiene su casa llena de pleitos, de contiendas, de pornografía, de basura, de odio, de amargura, resentimiento, soberbia, espíritu de críticas, murmuraciones y todo tipo de malos hábitos y costumbres, y el diablo bien contento. El diablo le encanta que lo magnifiquen a él, que los cristianos miremos al diablo hasta en los frijoles. Es que el diablo, yo sé que se metió en esos frijoles y por eso estoy con diarrea, dice. En esa agua estaba el diablo, dice, con razón, dice, me pegó un desmayo después. Dice. Estamos con esa gran disposición de identificar la obra del diablo. Pero debe haber más disposición, hermanos, por resistirlo. Y entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Si usted lo resiste, ¿qué va a pasar sencillamente? ¿Qué dice el texto ahí, hermanos? Él huirá. Sé que usted puede pegar un montón de brincos. Diablo, te aplasto la cabeza, y pegar brincos sobre él y brincar. Diablo, te tengo aquí, fuera y fuera. Y puede, hermanos, echarlo a lugares secos, a desiertos, a todo el lado. Lo puede mandar al infierno, lo puede mandar al Seol, lo puede mandar al Hades, lo puede mandar al desierto, y el diablo va a estar riéndose de usted. Porque la victoria está en que nosotros lo resistamos y nos sometamos a Dios. El diablo, al encontrar que no haya espacio, dice, me tengo que ir de aquí, me tengo que ir. Ni siquiera espera que lo reprendan, hermano, porque ya se dio cuenta que allí no puede estar, que ahí no hay espacio. Por eso, hermanos amados, es que la Biblia nos muestra momentos cuando el pueblo de Dios tuvo victoria sin tener que agarrar una espada. Con solo adorar a Dios, con solo postrarse, con solo entregarse, el enemigo huía. Amén. De hecho, entendemos el principio de la guerra espiritual y que hay que tomar autoridad y reprenderlo. Eso lo sabemos, ¿verdad? No le quiero decir que no reprenda al diablo, ¿verdad? Pero antes de estar reprendiendo al diablo, entonces hay que someternos nosotros a Dios. Hay que resistirlo. Y entonces, hermanos, no ocupa una gritadera, fácilmente se va a ir. Amén. Huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Bien, ya el tiempo se nos ha agotado. Solo una cosita más. Hermanos, el versículo al que quiero que usted le preste un poquito de atención. Acercaos a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el acercarse es una iniciativa nuestra. Es algo que usted lo decide. No lo decide nadie. Acercaos es un mandato. Hágalo. Tome tiempo para eso. Disponga su vida para eso. ¿Y qué va a pasar cuando usted dice, Señor, aquí estoy? Él se va a acercar a usted. Si Dios, algo que es especial en Dios es que Él no huye de usted, ni se esconde de usted. Más bien Él quiere que usted salga, hermanos, al encuentro de Él. Cuando usted sale, se acerca a Dios, inmediatamente viene a su encuentro. Amén. Pero muchos quieren que Dios los persiga a ellos. Ay, Señor, búscame. Búsquelo usted, Aragán, y el Señor va a salir a su encuentro. Algunos quieren que durmiendo le vengan grandes revelaciones, como aquel que en el ayuno se echaba a dormir, porque le había dicho que durmiendo en el ayuno iba a tener grandes revelaciones. No, acérquese usted al Señor. Usted tome el paso y el Señor va a venir a su encuentro. Amén. Salga del espacio de la comodidad y el Señor vendrá a su encuentro. Y algo más nos dice el texto. A los pecadores
limpie las manos, que es quitar toda contaminación de nuestra vida. Todo aquello que no está de acuerdo con Dios y en la palabra, el mandato de Dios es limpiarnos. Y algo fuerte aquí, y los de doble ánimo, ¿qué tienen que hacer? Purifiquen los corazones. Un hermano pensó, dijo: hermanos, yo le pido al Señor que nos dé doble ánimo. Pues él pensaba que doble ánimo era, hermano, tener más ánimo, ¿verdad? Entonces el Señor, danos doble ánimo, que estos hermanos tengan doble ánimo. No, el doble ánimo, hermano, es la actitud de tambalear. Hoy estoy de una manera, mañana de otra. Hoy estoy en efervescencia, estoy fervoroso, mañana estoy de capa caída, hermanos amados, como moco de chompipe, todo derribado. Hoy estoy contento, furioso, y mañana está todo destemplado. Doble ánimo. Ahora, aquí la palabra nos muestra por qué hay doble ánimo. Hay problema en el corazón. La raíz del doble ánimo está en el corazón. Son cosas que no se han resuelto adentro, no se ha limpiado. Dice los de doble ánimo que tienen que hacer, hermanos, limpiada. En otras palabras, hay un bloqueo en el corazón, hay un daño en el corazón, hay una situación que le está provocando ser una persona de doble ánimo. El día que se libere de aquellas actitudes, de aquellas raíces, de aquellas situaciones, de aquella condición que le provocan el doble ánimo, entonces tendrá un solo ánimo, tendrá ánimo pronto. Será una persona que no va a retroceder nunca, se va a mantener eficientemente en el servicio del Señor. Irá como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así de que pensemos, hermanos, ¿por qué tenemos esas reacciones de doble ánimo? Es porque en el corazón hay cosas que hay que arrancarlas, hay que quitarlas. Y quizás hoy nos llevaría más tiempo un estudio para esto, hermano, sobre qué cosas provocan el doble ánimo en el corazón, ¿verdad? Si aquí la palabra me dice que el de doble ánimo hay que limpiar el corazón, hermano, es porque el problema está dentro. Está dentro, no está afuera. Ay, no es que el mensaje hoy no estuvo bueno y por eso yo salí así medio destemplado también. Es que la comida no estuvo buena y entonces salí así, ¿verdad? No, el problema no está en las circunstancias que lo rodean, el problema está en el corazón. Eso es lo que está provocando. El culto no estuvo como otras veces. Entonces salgo ahí, el culto no estuvo bueno. El problema no estuvo en el culto, el problema está adentro, es adentro de uno donde hay que resolver. Amén.